Ok, muy bien, ahora sí. Lo que vamos a hacer hoy, hermanos, será demostrar con el texto hebreo de la Torá que en Yom Teruah, en Yom Teruah no se ordena tocar el shofar en ninguno de los mandamientos respecto a Yom Teruah, jamás. Y también vamos a demostrar que la palabra Teruah significa aclamación o tiene que ver con un grito de júbilo, un grito de aclamación y que morfológicamente hablando, porque vamos a hacer un análisis morfológico, morfológicamente hablando, la palabra o el sustantivo teruá no corresponde a categoría de instrumentos. Teruá no es un instrumento para hacer sonar algo, sino que teruá significa aclamación. Y eso lo vamos a demostrar con el texto hebreo haciendo un análisis morfológico. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer eso. El día de hoy es muy fácil. Y comenzamos aquí con el texto hebreo de Levítico 23, verso 23 y verso 24, que es el primer mandamiento, la primera ordenanza respecto a Yom Teruah. Dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Israel lemor, Bajodesh Hashevi Be'echat Lajodesh, Yihye Lachem Shabbaton, Zichron Teruah Mikra Kodesh. Y esto traduce, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, Bajodesh Hashevi Be'echat Lajodesh. Dice, en el mes séptimo, en el 1 del mes, Yihyeh Lachem Shabbatón. Será para ustedes un Shabbatón. Y luego dice, Zichron Teruah Mikra Kodesh. Memorial o recordatorio de Teruah, de aclamación, coma, y hay una coma por un acento disyuntivo, un llamamiento de santidad, Mikra Kodesh, un llamamiento de santidad. Aquí vamos a ver ustedes, hermanos, vamos a ver que aquí la palabra Teruah, Teruah, vamos a ver que esta palabra Teruah no significa nada de un shofar o una trompeta. Es más, aquí en el primer mandamiento, en este primer mandamiento de Yom Teruah, en Levítico 23, verso 24, nunca aparece la palabra shofar. Y ustedes escuchan y van a leer incluso el mismo contexto sobre Yom Teruah. Aquí nunca aparece jamás una ordenanza de tocar el shofar en Yom Teruah. Me imagino que en sus versiones debe aparecer alguna cuestión de son de trompetas, en esas versiones, vamos a decirles con mucho respeto, ¿no? Eh, pseudo judaicas, puede ser que aparezca alguna traducción, pero en el texto hebreo aquí no aparece ni una ordenanza de tocar el shofar. Vamos a la segunda ordenanza que aparece en Números capítulo 29, verso 1. Vamos a leer el texto hebreo de Números capítulo 29, verso 1, y dice, Ubajodesh Hashebi Behat Lajodesh, Mikra Kodesh Yihyeh Lachem, Kol Meleje Dabodah, Lota Asu, Yom Teruah Yihyeh Lachem. Y esto acá traduce, y en el mes séptimo, en el 1 del mes, será un llamamiento de santidad para ustedes. Les será un llamamiento de santidad. Mikra Kodesh Yifye Lahem. Y luego dice, Kolmeleje Dabodah Lotasu, Lotasu. Dice que ninguna ocupación de servicio deberán hacer jamás. Porque aquí hay una partícula lo, que es una partícula negativa, que es una negación absoluta. Hay que ver la forma sintáctica de que quede bien plasmado lo que el autor ha querido representar en el texto hebreo. Entonces, ninguna ocupación de servicio deberán hacer jamás. Y luego dice, Yom Teruah Yihyeh Lachem.
Día de teruá o día de aclamación será para ustedes. Ustedes, hermanos, van a ver que incluso en el mismo contexto no se habla nada acerca de sonar el shofar, tocar el shofar. Es el segundo y último mandamiento respecto a Yom Teruá. En la Torá solamente aparecen estos dos, el de Levítico 23, verso 24, y el de Números capítulo 29, verso 1. Y en ninguno de estos dos mandamientos respecto a Yom Teruá jamás se ordena sonar el shofar, tocar el shofar, ni siquiera sonar trompetas. También sabemos muy bien que la palabra o la frase constructa, esa cadena constructa, Yom Teruah, esa frase Yom Teruah no significa fiesta de las trompetas. Es más, Yom Teruah no es considerada una fiesta. No aparece nunca dentro de la categoría de Hagim, fiestas. En el texto hebreo, perdón, en el texto hebreo ustedes nunca van a encontrar, jamás van a encontrar que se deba tocar trompetas o se deba tocar shofar en Yom Teruah. Para nada. Ahora, vamos a ver la palabra teruá. La palabra teruá, que la tienen aquí, perdón, acá. La palabra teruá, teruá. Quiero que la observen bien, por favor. Déjenme hacerlo más amplio, perdón. Hacerlo más amplio. Muy bien. Quiero que vean por lo menos la forma, los hermanos que no están pues familiarizados con el texto hebreo, que lo observen, observen la manera, la forma, teruá, teruá. Vamos ahora y les presento este interlineal en Josué capítulo 6, verso 5, porque ahora vamos a demostrar qué significa la palabra teruá. Primero vamos a ver cómo se la ha utilizado en la Biblia hebrea y con qué sentido, con qué concepto se ha utilizado la palabra teruá, y vamos a demostrar con facilidad que no tiene nada que ver con sonar trompetas o sonar shofar. Aquí ustedes van a ver la distinción entre la palabra shofar, el verbo rúa o ruá, que es el verbo de donde deriva teruá, y van a ver también la palabra teruá aquí en el texto hebreo de Josué, capítulo 6, verso 5. Tengo que aclarar una cosa, y es que estos interlineales no son precisos para traducir. No piensen que nosotros nos basamos en estos interlineales para traducir. Tienen sus ventajas estos interlineales para hacer una investigación rápida y fácil y didáctica, incluso para demostrar al alumno cuestiones más fáciles, más rápidas. Pero nunca nosotros traducimos conforme a estos interlineales, porque esas traducciones no son correctas. A menos que los versículos sean muy fáciles de traducir, pues el interlineal hará lo suyo, hará su trabajo, pero nunca nos basamos en estos interlineales para traducir. Esto que ven aquí abajo no es la traducción correcta en la mayoría de casos. En algunos sí, porque son algunos versos muy fáciles, pero en otros no. Ahora, repito, aquí en Josué capítulo 6, verso 5, vamos a ver la diferencia entre la palabra shofar, el verbo rúa, que aparece aquí, yariu, en una conjugación jifil, y vamos a ver la palabra teruá, teruá. Y aquí, y ustedes ya están viendo la diferencia entre tres palabras, la diferencia entre que shofar es una cosa y teruá es otra cosa. Incluso aquí en Josué capítulo 6, verso 5, la palabra hebrea teruá la traducen en este interlineal, por ejemplo, la traducen como un grito. Ustedes verán en sus versiones cómo ha sido traducido y luego me avisan, por favor. Vamos a ver que aquí el texto hebreo de Josué capítulo 6, verso 5 dice, Vejaya bin shoch bekerem hayobel. Luego aparece acá, Beshameahem et kol hashofar. Yariu Kolhaam Teruá Gedolá.
Vamos a traducir esto que aunque tengo que aceptar que la traducción aquí no está tan mal, algún día los hermanos, los alumnos de hebreo bíblico se van a dar cuenta que esto que ven aquí, Bejayá, cuando precede a un infinitivo constructo con una preposición, el Bejayá, o incluso en una narración, el Baihi, no tiene que ser traducido, sino que simplemente introduce un complemento circunstancial de tiempo. Pero bueno, aquí dice Bajayá bin Shoh a Bekeren Hayobel. Dice acá, cuando prolonguen, cuando alarguen, aquí han colocado cuando toquen, cuando prolonguen, cuando alarguen, o sea, cuando toquen, ¿verdad? Cuando hagan sonar, cuando suenen, cuando alarguen, el cuerno del Yobel, Keren Hayobel, aquí la preposición be, debido a al mismo orden sintáctico, está simplemente indicando que este es el complemento directo y no tiene que ser traducida como una preposición como tal. Pronto los hermanos que estudian esto van a darse cuenta de unos detalles interesantes para que su orden sintáctico sea favorable y sepan lo que el autor está tratando de representar en el texto hebreo. Dice entonces, cuando alarguen, cuando prolonguen, perdón, el cuerno del Yobel, aquí aparece Keren Ha-Yobel, apenas escuchen la voz del shofar, y aquí ustedes van a ver que aparece la palabra shofar. Miren que por eso esta página me parece didáctica, porque los hermanos que no pueden leer el texto hebreo como tal, van a ver al lado la representación fonética, y eso se les va a hacer más fácil. Entonces dice que apenas escuchen la voz del shofar, y luego dicen que gritarán o aclamarán todo el pueblo con teruá gedolá. Aquí aparece la palabra teruá, donde ven que aquí abajo el interlineal ha colocado grito. Fíjense que aquí aparece la palabra teruá. Es la palabra teruá que aparece, por supuesto, en los mandamientos de Levítico 23, verso 24, y Números, capítulo 29, verso 1. Entonces, quiero que se den cuenta aquí, hermanos, la palabra teruá, la palabra teruá no tiene nada que ver con un instrumento musical, no tiene nada que ver con un cuerno de carnero ni nada de trompetas, sino que la palabra teruá tiene que ver con un grito, con una aclamación. Y miren, por favor, de dónde deriva la palabra teruá. Atención a esto, por favor. Aquí aparece la palabra ruá. La palabra rúa sería en este caso. Rúa, que es el verbo aclamar, y aquí lo han traducido muy bien. Me gusta que por lo menos esta vez la traducción que aparece ahí abajo no está tan mal. El verbo rúa es aclamar o gritar de júbilo. Y de este verbo rúa es de donde deriva, repito, la palabra teruá. Teruá. Atención a eso, por favor. La palabra teruá, que significa aclamación, deriva del verbo rúa, que significa aclamar o gritar de júbilo. Claro con eso, mis hermanos. Luego me hacen preguntas que deseen, pero por ahora queda claro lo que estamos viendo o no queda claro. Si no me dicen nada, Sí, yo queda pienso que claro. sí. Sí queda claro, muy bien. Si no me dicen nada, yo pienso que sí, que todo queda claro y avanzo. Entonces, ahora vuelvo a leer lo que estábamos leyendo aquí en el texto hebreo de Josué capítulo 6, verso 5, cuando dice que apenas escuchen la voz del shofar, shofar, y aquí donde ustedes ven que dice gritarán, aparece yariu, que es el verbo rúa en una conjugación causativa jifil. Miren por favor, hermanos, que aparece yariu. ¿De dónde deriva esta conjugación? ¿O en base a qué verbo se conjuga esto? El verbo rúa, el verbo rúa, que es
el verbo del cual se desprende esta palabra teruá. Ven aquí, teruá, no se olviden. Gracias al Creador tenemos aquí en Josué capítulo 6, verso 5, la prueba más contundente para decir que la palabra shofar no es lo mismo que teruá. Y además tenemos el sustantivo teruá con el concepto de grito o aclamación, y tenemos el mismo verbo rúa, es decir, la base de la palabra teruá, la tenemos aquí también implícita, yariu. Y además tenemos la palabra shofar, como para que entendamos la distinción, la diferencia, que no es lo mismo, que teruá no es un instrumento musical, que teruá no es un cuerno, que teruá no es un shofar, que teruá no es una trompeta. Vamos a ver más adelante y muy fácil, muy rápido, que la palabra trompeta es hatzotzerá, o en plural hatzotzerot, pero no teruá. Entonces, tenemos que en Josué capítulo 6, verso 5, está diciendo que gritarán o aclamará todo el pueblo con gran aclamación, con gran aclamación. Bienvenidos a los hermanos que están entrando, bienvenidos y bendiciones a todos. Dice acá que aclamará todo el pueblo, aclamará con, con gran aclamación. Teruá Gedolá, que es otro complemento circunstancial. Perdón, otro complemento de los diversos complementos que tiene una oración. Tenemos, hermanos, presentes esas tres diferencias aquí en el texto hebreo de Josué 6, verso 5. ¿Queda clara la diferencia? Pueden ver ustedes que con claridad el texto hebreo aquí está diferenciando la palabra teruá de la palabra shofar. ¿O no queda claro eso, mis hermanos? ¿Me confirman, por favor? Sí, está claro. Muy bien. Los demás hermanos, ¿queda todo bien, hermanos? ¿Claros por ahí? Sí, queda Sí, claro, hermano Duque. Muy sí, bien. de mi Vamos. parte también me queda muy claro. Muy bien, perfecto, perfecto. Los demás hermanos tranquilos, ya con tres o cuatro que me digan que todo queda claro, ahí pues estamos a la par. Fíjense, hermanos, que aquí vemos esa diferencia muy clara. Y cabe resaltar, por favor, tener claro esto, que Josué 6, verso 5 es un contexto donde ellos van a gritar, a aclamar con gran teruá, con gran aclamación, con un gran grito de júbilo para que se derriben la muralla de Jericó. Ese es el contexto. No está hablando de ninguna fiesta, no está hablando del contexto de ninguna fiesta, ningún encuentro de Levítico 23, ninguno, para nada, para nada. Lo que sí debe tener en cuenta es que el shofar está ligado al cuerno del Yobel, al cuerno del Yobel. Eso deben tenerlo muy claro. No sé si acá en el verso 6 aparece. Por ejemplo, acá dice acá que Josué hijo de Nun, llamó a los Kohanim y les dijo, alcen, me gusta que la traducción, esta vez lo he hecho bien porque son versos muy fáciles de traducir, alcen, aparece a Seu et Aarón Jaberit, alcen el arca del pacto, y dice, y los 7 Kohanim alzarán o llevarán, ¿qué aparece acá? Shiva, Shoferot, Jobelim, los 7 shoferot, los 7 shofares, si queremos llamarlo así, shofares del jubileo, del Yobel. Nótese que aquí donde dice, donde la traducción ha colocado 7 cuernos de carneros, aquí aparece el plural shoferot, que es el plural del singular shofar, shofar, shofar. Y luego vemos que aquí aparece Jobelim, que es el plural de Jobel. ¿Se fijan? Jobel. Entonces, el shofar está ligado directamente con el Yobel. Más adelante vamos a ver con facilidad que el único mandamiento donde se debe tocar shofar, el único mandamiento es en el
jubileo, en el Yobel, en el Yom HaKippurim del año 49 que daba inicio al año del Yobel. Por eso se le llama Shoferot Yobelim, los shofares de los jubileos, si queremos traducirlos de esa forma entendible para nosotros. Entonces, no es el tema central de hoy, pero quiero que se tenga muy presente que el shofar solamente se tocaba en el Yobel, según Levítico 25, verso 8 y verso 9. Y lo vamos a ver más adelante con facilidad. Y que aquí con claridad se menciona que el shofar son shofares de los jubileos. Esos shofares, esos cuernos, esos shofares eran cuernos que se tocaban para dar inicio al año del Yobel. Pero no es el tema central. Lo que nos interesa es lo que vimos en el verso 5, la diferencia entre teruá y shofar, que son dos cosas diferentes. Teruá, ya lo vimos que teruá es la aclamación, el grito de júbilo, que con la voz del pueblo harían esa teruá, ese grito, ese júbilo, ese grito de júbilo. Y que el shofar, como lo vimos, está ligado al cuerno del carnero, al cuerno del yobel. Vamos a ver otra prueba más para luego hacer el análisis morfológico de la palabra teruá, aunque no sería necesario, porque con los versos presentados ya es suficiente, pero vamos luego a hacer un análisis gramatical muy rápido de la palabra teruá. Aquí aparece entonces, aquí aparece en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5. Repito, estos son interlineales, no vamos a basarnos en estas traducciones, aunque estos son versos muy fáciles y que la traducción en el interlineal no va a variar tanto. Pero recordemos que nunca nos debemos basar en las traducciones de esos interlineales, por favor. Entonces aquí aparece en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5, dice, Vaihi, Kebo Aarón Berit Adonai, Elja Mahané. Dice acá que apenas llegó el arca del pacto de Adonai al campamento, luego que aparece Vayariu, Vayariu, gritó, otra vez aparece la palabra Rúa, aparece el verbo Rúa, ¿se dan cuenta? Rúa, en una conjugación jifil, en la forma Vajiktol, temas gramaticales que no vamos a ahondar ahora, para nada, tranquilos. Aparece aquí, ¿no? Que gritó, no se olviden, hermanos, los micrófonos en silencio, por favor. Los micrófonos tenganlos apagados, por favor. Y luego dice acá Vayariu, ¿no? Vayariu con Israel, Teruá Gedolá. Dice que todo Israel gritó con gran teruá, con gran aclamación. Y aquí vemos que es con la voz del pueblo que se hacía esa aclamación, esa teruá. Aquí aparece la palabra teruá, se dan cuenta, en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5, en el texto hebreo aparece teruá y no tiene nada que ver con un shofar, no tiene nada que ver con una trompeta, porque ya sabemos que ni siquiera los mandamientos sobre Yom Teruá ordenan tocar trompetas o tocar un shofar, para nada. Pero sí dice que todo el pueblo gritó, Vayariu, gritó, Yariu, Vayariu, gritó, aclamó, todo Israel aclamó con aclamación, con gran aclamación, con Teruá Gedolá, con gran aclamación. Luego aparece acá Patejón Haaretz, y que pues como que tembló, ¿no? Aquí aparece retumbó, tembló la tierra, con la voz, hermanos, con la voz. El verso 6 creo que sigue también hablando algo importante, que aparece Vayishmeu Felishtim et Kol Hateruá. Dice que los filisteos escucharon, ¿qué dice acá? Kol Hateruá, la voz de la aclamación, la voz de la aclamación, Teruá. Aparece otra vez aquí, Teruá, Teruá, se fijan, Teruá. El texto hebreo no lo deja de resaltar, no tiene nada que ver con un instrumento musical. Estamos hablando del grito, de la voz del pueblo. Luego dice, Vayomerú, dice Vayomerú, Mekol Hateruá Hagedolá Hazot.
Bemahane Haibrim. Dice, ¿qué es este ruido de gran aclamación, de gran teruá, de gran aclamación, teruá? Griterío aparece aquí en esta traducción. Dentro del campamento de los hebreos. Entonces, hasta los filisteos se preguntan eso, ¿no? Y están hablando de la aclamación, del griterío, de júbilo, de la teruá del pueblo. Hermanos, no hay manera de decir que teruá es un shofar o es el sonido de la trompeta, para nada. Entonces, eso tenerlo presente, ¿verdad? Para ahora continuar con un análisis gramatical, morfológico del sustantivo teruá, antes de continuar con eso, pregunto a todos los demás hermanos, ¿queda claro? ¿Queda claro lo mencionado? ¿Se ve la diferencia? ¿Quedó muy claro qué significa teruá y qué es un shofar? ¿O hay alguna duda al respecto, hermanos? Adelante, por favor. Sí, quedó muy claro, hermano Duque. Muy bien, muy bien. ¿Los demás hermanos, claro con todo eso? Sí, queda claro de que, por ejemplo, bueno, ya lo que veníamos haciendo, en mi caso en Raíces Hebreas, está realmente erróneo y que es el día de la aclamación, o sea que no hay que tocar un chofar. Inclusive nosotros trabajábamos, era el chofar de antílopes, no el chofar de carnero como se menciona en algunos textos. Creo que también en Números capítulo 10 se habla de chofar de carnero, o Josué capítulo 10 creo que también lo menciona. Sí, así es. Y de hecho, más adelante, ya en cualquier momentito, vamos a ver Números capítulo 10 verso 10, donde mucha gente dice que allí se ordena tocar el shofar o las trompetas en las fiestas y en los encuentros de Levítico 23. Pero hay un contexto que no lo suelen citar y es muy necesario el contexto de Números 10. En el mismo verso aparece dónde es que debes tocar ese shofar, cuándo y dónde. Y son elementos que no tenemos presentes. Vamos a ver enseguida, pero primero vamos en orden y vamos a ver que el sustantivo teruá significa aclamación y que ni siquiera morfológicamente hablando, o sea, gramaticalmente, para que nos entendamos mejor, para que nos podamos entender mejor, ni siquiera gramaticalmente la palabra teruá puede nunca encajar en categoría de instrumentos o instrumentos musicales o algún instrumento, para nada. Quiero que miren aquí, hermanos. Primero, por favor, voy a compartir algo antes de todo. Quiero que observen. ¿Se ve en pantalla esto, mis hermanos? ¿Todo bien ahí? ¿Sí se ve en pantalla? Sí, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano. Aparece aquí arriba el verbo rúa. Rúa es el verbo de donde deriva teruá. Miren, por favor, yo aquí en la palabra teruá he colocado el verbo de color azul y los prefijos y sufijos, es decir, los morfemas de color rojo. Y estos son los morfemas que se han utilizado en el sustantivo teruá para construir una palabra en base al verbo rúa. Se dan cuenta que al verbo rúa se le ha colocado los prefijos tav, esta letra tav, y pues ya sería el morfema femenino kametzge. Pero lo principal es esto, ¿no? El prefijo tav, que está aquí de color rojo. Fíjense, es el mismo verbo rúa, es la misma forma. Solamente que para convertirlo en un sustantivo se ha colocado estos morfemas. Prefijo tav con un sheba y el kametzge, que es la desinencia femenina. Entonces no se olviden que la palabra teruá está compuesta principalmente por un prefijo tav, para que el verbo rúa, aclamar o gritar de júbilo, para que el verbo rúa se convierta en un sustantivo. Pero este sustantivo, teruá, pertenece a una clase o a una categoría de sustantivos o nombres
que no tiene nada que ver con instrumentos y menos con instrumentos musicales. Vamos a revisar entonces acá en la gramática científica de Paul John y Takamitsu Muraoka, que a nivel morfológico es estupendo, y dice que la mayoría de los nombres o sustantivos con preformante o prefijo, que es lo mismo, con prefijo tav, son sustantivos verbales o nombres de acción. Aquí, por ejemplo, ponen teudá. ¿Se fijan aquí? Vamos a hacerle más grande para que lo vean. Ustedes ya van a darse cuenta de las formas que suenan igualitas, al menos en el sonido. Si no logran leer la palabra en hebreo, al menos al escuchar las palabras que vamos a leer en este momento, ya les suena igual a la misma forma en cómo se pronuncia teruá. Por ejemplo, aquí la palabra teudá, que significa testimonio. Testimonio. Dice que estas formas se encuentran sobre todo en las raíces Ajinvad, que son esos verbos, esas raíces verbales que tienen una vav como consonante media, como una radical media, perdón. Y seguimos viendo aquí, por favor. Y aquí sigue, miren, por favor, que aquí el análisis morfológico que hace, este análisis morfológico que está haciendo la gramática, nótese que también coloca otros sustantivos para que nos demos cuenta en qué categoría pertenece. Segundo. Fíjense acá. Dice acá, así, teshuvah, que viene del verbo shuv, con el significado más usual de retorno. Se asocia con la conjugación kal, pero con el sentido de respuesta. Se asocia con hifil, y aquí aparece también la palabra tejiná, del verbo hanan, con sentido de plegaria. Estas palabras, hermanos, que ustedes están viendo aquí presentes, estas palabras se caracterizan por tener el prefijo tav. Se fijan acá. El prefijo tav con un sheva debajo. Tav. Se fijan. Tav. Y todos tienen acá, por ejemplo, todos estos sustantivos compuestos por un prefijo tav, igual que teruá, no corresponden a instrumentos, ni tampoco instrumentos musicales. Tienen que ver la mayoría con nombres abstractos, con ideas, con un sentir, con un pensamiento, con una emoción, y no tienen nada que ver con instrumentos. Repito, acá tejiná con sentido de plegaria, con el sentido de gracia. Acá aparece temutá, que es muerte. Y aparece tardemá, que es sopor, un sueño profundo. Tejilá, que aquí traducen alabanza. Y así, hermanos. Por ejemplo, acá en la famosa tefilá, oración, aunque tefilá tiene más que ver con un tema de un juicio personal que uno mismo se hace, no traduce oración o rezo. Tefilá tiene que ver con una especie de juicio personal. Ya es muy conocido ese sustantivo y explicado por varios profesores y hermanos que estamos pues en la batalla. Acá vemos también Teshua, liberación, victoria. ¿Se fijan, no? Acá, Teshua con el mismo prefijo, Taf, y con la misma vocal, Sheba. Es decir, hermanos, Teruá, morfológicamente hablando, gramaticalmente hablando, si podemos decir así, para que nos entendamos mejor, la palabra o el sustantivo teruá pertenece a esta misma categoría de sustantivos o de nombres, que no tienen nada que ver con instrumentos. ¿Eso queda claro, hermanos? ¿Les parece? ¿O muy confuso? ¿O sí queda claro? Sí queda claro. Segurísimo, segurísimo todo. Bueno, vamos a Hermano, ver. ¿Me decían? Adelante, sí. Muy bien, muy bien. Vamos adelante, vamos adelante.
Muy bien. Entonces, quiero que ahora analicemos acá, por favor, que miren lo que dice acá. Dice que los nombres o sustantivos con prefijos mem, por favor, vamos a hacerlo más amplio, con prefijos mem, los nombres con preformante o prefijo mem, déjenme aquí esta mem, si ven esta mem, dice que los nombres o sustantivos